Mucho se ha hablado sobre Colombia estos días y la mayor parte de la información que se ha dado sobre lo que sucede en este país por los medios de comunicación, mucha información es falsa. El mundo creía que Colombia estaba ya en el infierno, lo cual no es cierto. La razón de toda esta desinformación radica en que la gran mayoría de los medios de comunicación están bajo el poder de grandes multinacionales que pertenecen a la llamada izquierda, quien a su vez están casi todos subvencionados por el de siempre, George Soros. La pregunta es, ¿quién se esconde o quién se mueve detrás del conflicto colombiano? Podríamos decir que la guerrilla, el narcotráfico, sí, hay algo de verdad en todo eso, pero todo este conflicto no existiría si no fuera por un poder en la sombra que se llama Foro de San Pablo, o también conocido como Foro de Sao Paulo. Vamos a ver qué se esconde detrás de este lío que ha sido de actualidad en todo el mundo las pasadas semanas. El Foro de San Pablo está constituido por partidos y organizaciones comunistas de izquierda hispanoamericana, cuya función no es otra que hacer de instrumento de protección para todos aquellos políticos de regímenes dictatoriales comunistas como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y otros países, a los cuales dichos gobernantes, estando ya fuera del poder, buscan la impunidad de sus delitos, sí, literal, buscan la impunidad de sus delitos, pero que al mismo tiempo conspiran contra los gobiernos democráticos de la América hispana. ¿Cuándo fue creado? Bueno, pues el Foro de Sao Paulo fue creado a través de la dictadura cubana para desestabilizar a quienes representan una amenaza para ellos o que no sean amistosos. Fríamente dicho, el Foro de Sao Paulo es más bien una organización de delincuentes profesionales que juegan a ser políticos, pero que a su vez están dirigidos por quienes, pues los de siempre, Rusia y China, y se dedican a desestabilizar a los países de América hispana, pero que están protegidos por el narcotráfico y el crimen organizado. Fue creado por Fidel Castro y por el brasileño, el expresidente de Brasil, Ignacio Lula. Y a la creación de este foro se llevó a cabo a partir del hundimiento del marxismo en 1989, cuando la caída del muro de Berlín. Cuba, la familia de los Castro, al quedarse sin la ayuda económica de la Unión Soviética, es decir, de la actual Rusia, se quedó sin discurso frente al capitalismo. Y a partir de ese momento, Fidel Castro se inventó un instrumento político para sobrevivir, y de ahí surgió el llamado Foro de San Pablo, que por cierto no tuvo ningún interés político hasta que en el año 1999, si mal no recuerdo, Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela, creándose al mismo tiempo el movimiento bolivariano. Resumiendo todo esto un poco y con el objetivo de que podamos entenderlo, el siglo XXI en toda la América hispana ha estado marcada por el destrozo de la democracia, la violación de los derechos humanos, el establecimiento de dictaduras, la corrupción, narcoestados, presos, exiliados políticos, crisis económica de los países controlados por el castrochavismo y la ruina institucional que todos conocemos de la espantosa crisis humanitaria que vive Venezuela. Ahora bien, aquí hay algo que conviene matizar. Todo esto no hubiera funcionado sin el poder petrolífero de Venezuela. La inmensa fortuna que ha salido de las reservas de petróleo que Hugo Chávez hizo expropiar ha sido la clave del éxito del Foro de San Pablo. Que se lo digan a Zapatero, todo lo que ha recibido del gobierno venezolano. Sin esta inmensa fortuna no hubiera sido posible nada. Hugo Chávez financió a todos los gobiernos de izquierda. Por ejemplo, patrocinó la campaña de Ignacio Lula da Silva en Brasil, la de Correa en Ecuador, Ortega en Nicaragua, también subió al poder a Evo Morales en Bolivia. Igualmente pagó la campaña a la presidencia en Argentina de los Kirchner, sin olvidar al obispo Fernando Lugo en Paraguay, quien después de muchos escándalos dejó el poder. También financió a Funes en El Salvador. En Perú, pues financió a Humala,
y a otros más, incluido Nicolás Maduro en Venezuela, que finalmente asumió el poder en Venezuela y que ha seguido la misma política de Hugo Chávez. Pero paralelo a esto hay uno de los episodios muy interesantes, como es el caso de la empresa Odebrecht, cuyo escándalo, que se inició en Brasil, forma parte de la contribución del Foro de San Pablo a la creación y encubrimiento del sistema ¿de qué? De delincuencia organizada transnacional, como es el castrochavismo. Pues bien, la empresa o el sistema Odebrecht se basó en recursos federales de Brasil, que se operaban a través del Partido de los Trabajadores de Ignacio Lula. Y los gobiernos del Foro de San Pablo, que posteriormente se convirtió en el gobierno de los amiguetes son muy importantes en estos casos, dicho sea con ironía, los amiguetes accedían al crédito de Brasil manejado por Ignacio Lula y al gobierno del Partido de los Trabajadores. Siempre se utilizan los trabajadores para robar. ¿Para qué? Pues esta empresa se utilizaba para obras que tenían que ser construidas por empresas brasileñas. Y los contratos se firmaban entre las empresas brasileñas y el gobierno deudor. De manera que el gobierno de Brasil pagaba a las constructoras y Odebrecht repartía las coimas, es decir, repartía la corrupción y expandía la mayor corrupción que os podéis imaginar. Entre los líderes políticos marxistas comunistas del Foro de San Pablo existía una premisa entre ellos. ¿Sabéis cuál es? Que nunca falte la plata, es decir, que nunca falte el dinero. Una vez he expuesto brevemente todo esto, he hablado muy breve, es una síntesis de lo que es el Foro de San Pablo. Nos vamos a Colombia. ¿Para qué? Para intentar comprender lo que sucede en este gran país, que de no ser por el narcoterrorismo, Colombia, os lo digo, sería una potencia mundial. Estados Unidos e Inglaterra siempre han estado de por medio para impedir que Colombia se desarrolle. Siempre han estado los países anglosajones, Londres en concreto. Una prueba de esto radica en la evidencia de que desde los inicios de la independencia de los países de América Hispana respecto a Madrid, los llamados héroes de Hispanoamérica, los próceres se les llaman en algunos países, todos los héroes, todos los próceres de la América Hispana, prácticamente todos eran masones, empezando por Simón Bolívar, el cual trabajó al servicio de Inglaterra. Pues bien, con la llegada de Chávez, de Hugo Chávez al poder, se activó esta política de intentar convertir la América Hispana en un conjunto de países de influencia marxista, así como lo escucháis. Pues bien, en el año 2019, creo que fue en el 19, aunque tengo dudas. En el año 2019, si mal no recuerdo, Nicolás Maduro, junto con una delegación venezolana, mantuvo una entrevista personal con Vladimir Putin en Moscú. Y en esa reunión con el dirigente ruso, se fijaron los objetivos para adueñarse o invadir toda la América Hispana bajo el comunismo, es decir, bajo el control del Foro marxista de Sao Paulo, o de San Pablo, como queréis llamarlo. Y ese objetivo debe estar finalizado para el año que viene. Atentos, sí, para el año que viene, 2022. Para el año 2022 toda América tiene que estar ya bajo la influencia del comunismo. Entonces, el punto final para el control de toda la América Hispana consiste en dar el golpe definitivo a Colombia. A ver, atentos. Attenti tutti, como dicen los italianos. Atentos. El golpe, la clave está en Colombia. Dicho en pocas palabras, Colombia es la joya de la corona. Por eso ha sucedido lo que ha sucedido, la violencia que ha habido estas últimas semanas. Todo promovido desde Venezuela y algunos países. Ahora bien, ¿de qué forma se va a llevar adelante todo esto? La clave radica en la tiranía venezolana, que será la que se encargará de la operación, a través de la cual todos los grupos desestabilizadores, estamos hablando de la guerrilla, el narcotráfico, el cártel de los soles, que es venezolano, la compra del sistema judicial y comprar a todos los jueces, incluido el control de los medios de comunicación, sin olvidar el control de las redes sociales, controlar los colectivos en general.
incluidos todos los grupos interesados en derrocar la democracia. Todos están confabulados, todos, para intentar hundir a Colombia. Entonces, la frontera colombo-venezolana es uno de los teatros de operación del narcotráfico, de las infiltraciones militares, y también tenemos el terrorismo palestino de Hezbollah y otros grupos terroristas que se entrenan, por ejemplo, en Trinidad y Tobago. Y mientras tanto, quienes manejan el poder del Foro de Sao Paulo invaden las redes sociales con manipulación informativa de que el presidente Iván Duque va a renunciar, o lo atacan continuamente, mientras que estimulan las ansias del poder de la oposición de Colombia, que se trata de Petro, el guerrillero Petro, y sus pandillas. Por lo tanto, tampoco es ningún secreto, al menos aquí en Colombia no es ningún secreto, que los ayatolás iraníes, sí, de Irán, se pasean por las calles de Cali y Bogotá, sí, por supuesto, claro. Eso no es ningún secreto, al menos para mí no es ningún secreto eso. Ahora bien, aquí hay un punto muy importante que no debemos dejarlo pasar. Vamos a dejar la política, acabo de hacer un resumen rapidísimo políticamente, pero vamos a dejar la política y vamos a entrar en el misterio. Sí, el misterio sí, pero es que lo que pasa que aquí hay un misterio detrás, por supuesto que hay un misterio. Entramos en el misterio y ese misterio nos lo descubrió en parte el periodista hispano-venezolano David Placer. Bien. Entonces, quien piense que el Foro de Sao Paulo es una cuestión solamente política está muy equivocado. La raíz troncal de todo lo que está sucediendo pasa por el exoterismo. Sí, habéis escuchado bien, he dicho exoterismo. Oiga, pero esoterismo es ocultismo, brujería, sí, claro, por supuesto, lo estoy diciendo clarísimamente. Toda la política de lo que estamos viendo últimamente en América del Sur pasa por el exoterismo, es decir, estoy hablando de ciencias ocultas, del ocultismo, para entendernos mejor. Hasta ahora he hecho un resumen rapidísimo de la descripción política, pero no olvidemos que la realidad de los hechos no es lo que parece. Yo personalmente he vivido en Venezuela y no dejaba de quedar asombrado cómo la brujería está tan profundamente extendida entre la población. Entonces el periodista, este periodista hispano-venezolano, David Placer, escribió un libro llamado Los brujos de Chávez y describe con muchos detalles cómo cuando Hugo Chávez comenzó a visitar a Fidel Castro, Fidel Castro se dio cuenta de lo muy supersticioso que era Hugo Chávez, y es verdad, era enormemente supersticioso este hombre. ¿Qué es lo que hizo Fidel Castro? Pues como buen practicante de brujería, porque Fidel Castro toda su vida practicó brujería, como buen practicante de brujería, que lo fue siempre, rodeó a Chávez de técnicos, y esos técnicos, de técnicos, asesores, expertos. ¿Sabéis quiénes eran esos expertos, asesores y técnicos? Todos eran brujos, chamanes y santeros. Y desde ese momento Chávez se lanzó una frenética actividad política cuyo objetivo no era otro que convertir a toda la América hispana en comunista. Y la verdad es que no le fue difícil, en cuanto que tenía la inmensa fortuna que le daba una de las mayores reservas mundiales de petróleo. Porque Venezuela sigue teniendo, creo que la segunda o tercera reserva mundial de petróleo. Hugo Chávez compró a todos, pero a todos. Compró a los amigos y compró a los enemigos. De tal manera que en pocos años América del Sur y Central estaba casi bajo la influencia cubana. Y a su vez, dirigidos en la sombra, ¿por quiénes? Por Vladimir Putin. Sí, agentes rusos, por supuesto. Esto lo que digo, pues esto no es ningún misterio. Esto es conocido desde hace mucho tiempo, que Rusia está profundamente incrustada en Venezuela y en Cuba. Y finalmente Hugo Chávez terminó siendo prisionero de su afición hacia la brujería y los rituales santeros. Durante los días de la conspiración, cuando intentó el golpe ya en Caracas, el golpe de Estado, que lo arrestaron, etc., y durante esos días de la conspiración para conseguir el poder, intentó ganar las simpatías de sus compañeros golpistas, y con la Ouija, la peligrosísima Ouija,
Y no dudó, aparte de esto, en promover la santería cubana desde el Palacio de Miraflores. Un recinto, yo lo conozco un poco, el Palacio de Miraflores, no llegué a estar dentro, pero es un recinto que es el Palacio Presidencial, donde se sigue practicando el espiritismo y donde se practica sacrificios de animales dirigidos al mundo demoníaco para controlar a través de la brujería, para controlar a los opositores y a los países limítrofes. Sí, la brujería es para controlar. Y en Venezuela, políticamente hablando, casi nada se mueve sin la brujería y el satanismo. Dicho de otra forma, en la política, la superstición se ha servido de la santería cubana para ejercer control sobre los dirigentes políticos y militares. Estamos hablando de que prácticamente la política venezolana está basada en el ocultismo, y de hecho el mismo periodista David Placer lo relata, y yo lo sé un poco porque he vivido y conozco un poco lo que es un pueblo en Venezuela. Y de hecho Hugo Chávez casi siempre estaba rodeado de brujos y santeros. Y dentro de este contexto podría añadir cantidad de datos más, pero no lo veo necesario. Pero lo que sí quiero dejar claro consiste en que, dados los acontecimientos que se viven en esta zona de América del Sur relacionado con Colombia, es decir, el objetivo es el intento de derribar como sea a Colombia. No se trata solo de un tema político, sino que es esencialmente ideológico, en el cual el Foro de San Pablo quiere que Colombia sea la clave de la imposición del comunismo en toda la América hispana. Y a esto se deben los ataques y problemas en la vida social de este país que yo lo llamo verde esmeralda, porque toda Colombia es verde, verdísima, es muy hermosa por el color. Esto me pareció al norte de España, que es muy verde. Pues bien, todos los problemas que se han visto estas últimas semanas, las imágenes en la televisión que la policía mataba a los manifestantes, no es así, porque yo tengo mi información. Y la información es que gente de Venezuela, infiltrados, recogían uniformes de policía colombiana y mataban a los manifestantes. ¿Y qué es lo que salía a nivel internacional? Pues que la policía colombiana mataba a su gente. No, eran infiltrados que se vestían de policía colombiana. Entonces, por eso yo le decía a los amigos, apagad la televisión y no veáis las noticias porque es falso, es falso casi todo. Entonces, todos los problemas que se ha visto en estas últimas semanas en Colombia, no vamos a entenderlos si no tenemos en cuenta la brujería y el satanismo. Bien, escuchadme bien lo que voy a deciros. En las clases que vengo impartiendo desde hace 2 años, he confirmado y demostrado que muchos acontecimientos de la historia de la humanidad, siempre detrás de esos acontecimientos, no pocas veces han existido fuerzas espirituales de origen demoníaco. Estoy hablando claro. Fuerzas espirituales de origen demoníaco. Pues bien, dentro de este contexto que hablo, que son los sucesos que ha habido esta semana sobre Colombia, lo que he observado estas últimas semanas de lo que ha sucedido en Colombia es algo muy parecido, y refiriéndome a todo esto, han sido las prácticas de satanismo y la magia negra contra este país. Porque yo he visto por todos lados magia negra y brujos en todas las partes. Exagerando un poco, y lo digo por la información que me ha llegado. Por toda Colombia se han hecho rituales de magia negra, no solo aquí, sino sobre todo por parte de venezolanos infiltrados en Colombia. Y de acuerdo a la información que tengo, a nivel internacional, se han hecho cadenas de brujería y satanismo en países como China, Cuba, Nicaragua, México, Bolivia, Corea del Norte, Venezuela, y todas las organizaciones de brujos existentes en Colombia, en todo el mundo, lo han hecho. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es Colombia, se llama Colombia, derribar a Colombia. Se sabe que si cae entre esta gente, están convencidos que si cae Colombia, cae toda la América hispana, va detrás. Entonces, hay una especie de destino espiritual que dice que Colombia es la que sostiene a todo el continente de la América hispana. Incluso la sostiene espiritualmente, vamos a decirlo así. Por eso quieren derribarla, quieren derribar a Colombia.
Para todos los brujos y satánicos de América, Colombia es la clave de todo. Y por ello, la violencia que se ha vivido estos días está causada y promocionada no solo por ellos, sino también por determinados partidos políticos de la izquierda. Sin olvidarnos que un sector de la Iglesia Católica colombiana, y estoy hablando del obispo de Cádiz, que no solo apoya a la guerrilla, sino también al narcotráfico. Entonces, con el escándalo del obispo de Cádiz, la Conferencia Episcopal Colombiana tiene un gravísimo problema con este obispo de la ciudad de Cali. Y los obispos colombianos pecan gravemente por omisión y por colaboración con el delito. De no ser así, no se entiende su silencio, el silencio que tienen los obispos. Y no se entiende la prevaricación de su ministerio apostólico. Pero también este intento de destruir a Colombia tiene no pocos apoyos desde el interior de la propia Colombia, tanto políticos como de otros sectores. Y fue el expresidente Juan Manuel Santos quien ha hecho un daño enorme a su propia patria. Y no solo daño, sino que también detrás del presidente de Colombia se mueve mucha brujería, satanismo y santería cubana. Se invierten miles de millones de dólares procedentes del gobierno venezolano, que es quien promociona continuamente el intento de derribar a Colombia. Detrás está quien, pues el indudable apoyo de Vladimir Putin y del gobierno chino, por supuesto. Intentan por todos los medios derribar a Colombia. Colombia tiene una posición geográfica extraordinaria y sigue teniendo un poderoso mundo espiritual donde la religión católica sigue siendo muy fuerte en este país. Están empeñados en que Colombia tiene que caer y para ello, por ejemplo, en Cuba y en numerosos países del mundo existen asambleas permanentes de hace meses donde brujos, hechiceros y satanistas están centrados sobre Colombia para que sea derribada. Quieren romper el poder espiritual y político para que de esta forma caiga todo el continente en el marxismo, es decir, en poder de la brujería. Estamos ante una guerra espiritual total y definitiva. Yo lo vengo diciendo hace tiempo. El satanismo está casi controlando el mundo y estamos ante una guerra espiritual. En el tema anterior, donde hemos visto la rebelión de los ángeles y cómo Lucifer, llamado posteriormente Satanás, le ha hecho la guerra a Dios durante toda la historia de la humanidad, se viene a mostrar todo esto en esta misma lucha que estamos viviendo ahora, en el año 2021, en el presente. Y esa es la razón de fondo del por qué se quiere derribar a Colombia. ¿Es un asunto político? Sí, claro, por supuesto. Hay un tema político detrás de todo esto. Pero la razón de fondo de lo que está sucediendo detrás del caso de Colombia, estamos ante un tema espiritual, estrictamente espiritual. Colombia es la joya de la corona y quieren derribarla, pero no van a poder. Por cierto, hablando de todo este interesante tema, hay un personaje que se trata del empresario norteamericano, John Enrique Miller, convertido al catolicismo, que un día se presentó ante el que fue presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y le dice que consagre Colombia al Sagrado Corazón de Jesús. Y entre unas y otras cosas, este curioso personaje viene a decir, lo ha dicho en muchos lugares, que Dios tiene elegida a Colombia y a otro país de América, que creo que es México, como el país de donde saldrá la luz que iluminará el mundo. Esto no quiere decir que antes no tendrá que pasar fuertes purificaciones este gran país, pero no tengo dudas que lo que dijo este empresario norteamericano se cumplirá. Y no es de sorprender que todos los seguidores de Lucifer estén intentando, por las buenas o malas, cambiar la situación. Saben que no van a poder, pero independientemente de todo esto, no tengáis la más mínima duda que estamos ante una guerra espiritual bajo la apariencia de un conflicto político. Y no olvidéis los datos que os doy. México está consagrado a Satanás, y lo hizo su presidente, cuyo nombre no quiero acordarme ahora. Venezuela está consagrado a Satanás, eso lo hizo Nicolás Maduro. Cuba está consagrado a Satanás. Haití está consagrado a Satanás. Hay más países consagrados a Satanás, pero no lo recuerdo en este momento.
¿Alguien puede explicarme cómo es posible que los países bajo el poder comunista están consagrados todos ellos a Satanás? Si son gobiernos ateos, ¿cómo es que están consagrados al demonio? Por ejemplo, un aspecto que a mí me resulta asombroso consiste en que la mayoría de los llamados marxistas de América, líderes marxistas, comunistas, leninistas, trotskistas, casi todos están rodeados de brujos, chamanes, santeros y espiritistas. Si se proclaman ateos que dicen que no creen en Dios, ¿cómo es posible que esos dirigentes políticos marxistas practican la brujería y el satanismo? ¿Entendéis o no entendéis? ¿Comprendéis que lo que estamos viviendo es una guerra espiritual a muerte, donde la política solamente es la parte visible? Conclusión. Colombia es la joya de la corona y por eso lo quieren derribar. No lo van a conseguir. Dejo aquí este comentario. Y todo lo que escuchéis sobre Colombia, apagar la televisión, no leáis, es falso todo, es falso casi todo. Un abrazo, aquí lo dejamos, hasta luego.